Hola, soy Joaco Cubría, CCO en GAT Buenos Aires. Estoy en Cannes, presidente jurado de Direct este año. Fue buena, muy buena. Creo que depende principalmente del grupo de gente que te toca y la verdad es que me tocó un grupo de gente muy variada, muy abierta, sobre todo, que de todas mis experiencias anteriores acá por ahí siempre es difícil lograr que alguien realmente escuche al otro y cambie de opinión, y este año eso me llamó muchísimo la atención, como gente de verdad preocupada por entender contextos, culturas, eh, problemas de marcas que ni siquiera conocen, así que parece que eso te diría que es lo que más rescato de esta experiencia, o lo que siento que lo hizo mucho más fácil. El corte más difícil está al principio, no al final, que es donde tenés 1500 ideas que tenés que filtrar y después llegás acá y tenés casi 200 en las que esa sensación de, bueno, pero todo es direct, porque en realidad todo de alguna manera está tratando que alguien haga algo, que vaya y compre un producto o lo que sea. Entonces ahí hay como un sí, pero eh, lo define el festival, no lo definí yo, pero está bueno como tenerlo todo el tiempo presente, que es, tenés que tener un insight y una audiencia súper definida, tenés que tener, por supuesto, como un mensaje que les pida que hagan algo y te tenés que asegurar que lo hagan. Si no están las tres cosas, probablemente sea una muy buena idea, pero no sea una muy buena idea de Direct. Entonces empezamos un poco por ahí, eso creo que es lo que terminó como de definir, y después cuando volvías a por qué esta idea es un oro y esta es un Gran Prix, o por qué esta, te diría que más abajo, por qué esta idea tal vez es un plata pero no es un oro, era bueno porque en la narrativa de ese cuentito que hace Direct, por ahí este punto está más flojo, ¿no? Como acá hay algo que no termina de pasar del todo, o sí está bueno, pero de golpe había ideas que tenían mucho por delante y poco recorrido, que eso también pasa, como sí está bueno, pero todavía la implementación está medio en fase 1 o 2, y probablemente es lo que nos pasa siempre. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos 2 años para meter este caso en Cannes o lo mandamos y a veces eso te juega en contra? La decisión del Grand Prix empieza siempre por, bueno, a ver, de todos los oros, empezás a correrlos que decís, esto es un gran oro, pero no es un Grand Prix porque no está haciendo algo o que no se hizo antes, o no tiene una escala que decís wow, o no sé, no está poniendo nada demasiado en riesgo, o no está mostrando algo que de golpe contradice un poco, que es lo que pasa para mí siempre con los Grand Prix, es el Grand Prix contradice algo que está haciendo mucho la industria y no está tan bueno. Entonces es como una señal de ir medio para el otro lado. Este en particular creo que lo que contradice es esa necesidad de control que tenemos en las agencias y en los clientes de, che, quiero el dashboard, quiero el predictive, quiero saber si esto va a funcionar o no va a funcionar, y es una idea que te dice, che, ¿puede pasar o no puede pasar? Y la diferencia entre que sea un hitazo o pase de largo mal es azar, ¿no? Después hay cosas muy bien diseñadas alrededor, che, no soy sponsor, eh, estoy refiriéndome a un artista, pero no tengo un contrato con el artista. A pesar de eso, le pido a la gente que le escriba al artista y lo taguee y le diga que cante esta canción, y eso saben que está relacionado con una marca. Bueno, me parece que hay muchas cosas que realmente pusieron en riesgo, y eso es valioso. Las otras piezas que pelearon, una era Columbia, por ejemplo, que también es espectacular, ¿no? Porque es una campaña de Direct que el call to action es imposible de cumplir, salvo que seas flat earther y pienses que de verdad hay un lugar donde la Tierra se termina. Y genera a partir de esa provocación un, eh, una campaña que es gigante, que es de un mercado y termina, o sea, que está dirigida a un mercado y termina siendo una conversación global. Y lo que pasó divertido es que en un momento el, el jurado estaba dividido entre esas dos cosas. Entonces había como el 50% pensaba que era uno y el 50% pensaba que era otro. Entonces le digo, bueno, todo este lado quiero que argumente por qué, y este también. Y volvieron a votar. Y se dieron, o sea, todo lo de este lado votaron lo de los otros, y, o sea, se autoconvencieron cruzado. Fue un gran momento. Eso porque para mí eso es lo que muestra si realmente querés escuchar o estás como, esto es lo que yo pienso y yo tengo la razón,
Y bueno, así que decisión del jurado, yo no lo tuve que desempatar. En esos casos siempre es como, si es un empate, desempata al presidente y lo hablamos hasta que se alinearon los planetas. Creo que Latinoamérica está en un muy buen nivel también, o sea, había ideas grosas implementadas regionalmente, de Corona, de McDonald's, de Mercado Libre. Me parece que la región está en un buen momento. No sé, había buenos casos de Asia y es como todos la miramos a Lili, que es de Hong Kong, y es como, bueno, por ahí no es precisamente de tu país, pero me podés dar algo de contexto. Lo mismo pasaba con Hadi, que es de Medio Oriente, que había mucho y muy buen laburo de esa región. Bueno, Lore y Juan podían contestar de Centroamérica, por ejemplo, que por ahí yo no sé, yo sé como más de México, que tengo contexto de mercado, y después de Latinoamérica, pero más de la región Caribe no sé tanto, y ellos tenían como buenos insights de ahí. O sea, siento que sí. Y te pasa al revés también, ¿eh? Que es como, de golpe tenés a Sophie, que es americana, explicando algo del Super Bowl, que si no sos americano y te sentaste a mirar el Super Bowl, hay cosas que no cruzás, ¿viste? Sí. La pasé bárbaro y pensé que era un año, venía más descreído de la calidad del trabajo que me iba a encontrar. Como pensé que dije, bueno, es un año de muchas fusiones de redes y de agencias, va a haber menos entries, la gente está como también más perseguida con un montón de cosas después del año pasado, bla, y llegué acá y fue como... Y tampoco había visto tanto, o sea, votás en la previa, pero no, es como llegué y había bastante que yo no había visto cuando me encontré con el long list acá, de cómo está separado en la previa. Y me gustó, fue muy buen año. Incluso traté de que haya más marcas, como menos repetido, ¿viste? Como que no haya tanto. Traté, digo, como es una conversación abierta, pero sí, che, es mejor que haya no dos oros de una misma campaña y que haya otra campaña que tenga un oro y puedas tener más visibilidad de ese trabajo, que es lo que se ve en la gala después, ¿no?